Me presento, soy José Antonio Cabero Rubio y junto a mi compañera Mónica González Morales somos profesores de la Universidad Miguel Hernández y hemos presentado este primer Congreso Internacional de Sostenibilidad y Cambio Climático, la ponencia Sostenibilidad Ambiental de las aerolíneas y su efecto sobre los pasajeros. El transporte aéreo de pasajeros es un sector que a nivel económico es estratégico a nivel mundial, ya que no en vano representa el 55% del transporte aéreo y supone un 4,8% del Producto Interior Bruto mundial. Ahora bien, tiene un impacto negativo reconocido sobre el medio ambiente, ya que representa el 2,4% de las emisiones de gases de efecto invernadero y, consecuencia de esta situación, pues está recibiendo críticas tanto de asociaciones de consumidores como de colectivos ecologistas. Y no solamente eso, sino también está recibiendo presiones gubernamentales y de organismos internacionales para que precisamente reduzcan su impacto medioambiental. ¿Cuál es la respuesta de las aerolíneas? Pues precisamente han dedicado esfuerzos para ser sostenibles medioambientalmente. Este esfuerzo o esta responsabilidad medioambiental es una herramienta que al mismo tiempo que puede servir para precisamente minimizar sus impactos medioambientales, puede también aumentar la rentabilidad de las propias aerolíneas. Es decir, se puede conseguir una situación win-win en la cual pues ganaría el medio ambiente y también ganaría las propias aerolíneas. ¿De qué manera? Pues precisamente con la adquisición de una serie de ventajas competitivas. Es decir, esa responsabilidad ambiental de las aerolíneas puede traducirse en una serie de ventajas competitivas externas en diferenciación y también internas en costes. En diferenciación supondría la mejora de la imagen y, lógicamente, la reputación ambiental. Eso significaría que sea la alternativa elegida frente a la competencia por parte de los pasajeros, lo cual supondría o debería suponer un aumento de las reservas. Y en el caso de en costes, esa inversión tecnológica limpia en aeronaves o en procesos, en este caso, en inmovilizados precisamente vinculados con esa sostenibilidad ambiental, pues mejoraría la eficiencia operativa. Y por otro lado, también a nivel de los propios empleados, habría una mayor concienciación ambiental, lo cual supondría que trabajaran realizando operaciones más eficientes y, lógicamente, una optimización y un ahorro en los recursos. En consecuencia, estas ventajas competitivas repercutirían en un aumento de las ventas, en un ahorro de costes y, en definitiva, podrían incrementar la rentabilidad de las aerolíneas. ¿Qué ocurre? Que evidentemente tenemos que esta responsabilidad ambiental se instrumentaliza a través de lo que es la certificación ambiental. La certificación ambiental, que es ampliamente difundida no solamente en las aerolíneas, sino en la mayoría de las empresas, es aceptada como variable objetiva precisamente de esa responsabilidad ambiental, ya que supone una mejora continua del desempeño ambiental y también fortalece la capacidad para cumplir sus objetivos medioambientales, porque tener esa certificación supone la verificación por organismos externos reconocidos, lo cual garantiza precisamente el alcanzar estos objetivos que hemos comentado anteriormente. En definitiva, ¿cuál es el objetivo de este trabajo? En primer lugar, determinar, porque nos vamos a centrar únicamente en el aspecto externo, determinar si el certificado ambiental afecta la percepción de los pasajeros que tienen de la imagen de la aerolínea, establecer si esta percepción que tienen de esa imagen ambiental condiciona la elección que hacen de la aerolínea a la hora de efectuar sus reservas y también analizar si esta reputación ambiental precisamente se va a traducir en un aumento de las ventas. Lo cual nos supone plantear la siguiente hipótesis, que es la que luego vamos a aceptar o rechazar con el estudio que vamos a continuar realizando. Es si el efecto de la certificación ambiental en los pasajeros va precisamente a aumentar las ventas de las aerolíneas. Ahora bien, para aumentar, en este caso, el alcance de la investigación, porque evidentemente no tiene sentido hablar de las aerolíneas a nivel general, sino que evidentemente vamos a segmentar en función de sus características individuales, porque la percepción que tengan los propios pasajeros, incluso los condicionantes que no tengan que ver con esa percepción, pueden condicionar los resultados. Con lo cual hemos diferenciado dentro de las aerolíneas de pasajeros, diferenciando las que realizan vuelos domésticos o internacionales, si son propiedad pública o privada, según la tarifa, sea low cost o full service, o si pertenecen o no a una alianza. Porque pensamos, por los trabajos realizados con anterioridad por otros autores, que estas características individuales pueden condicionar precisamente los resultados de este trabajo de investigación. De ahí que esta hipótesis que tenemos o que hemos planteado como general, la vamos también a diferenciar en función, como vemos, de si ese efecto
de la certificación ambiental en los pasajeros, aumenta las ventas si son aerolíneas domésticas e internacionales, si son públicas privadas, si son low cost o full service, o si pertenecen o no pertenecen a una alianza. ¿Qué metodología vamos a seguir para precisamente poder aceptar o rechazar esta hipótesis? Lo que vamos a hacer va a ser comparar las ventas de las aerolíneas certificadas y no certificadas, ¿de acuerdo? Con el listado que tenemos de las aerolíneas de la International Air Transport Association, que es el organismo, en este caso, privado, que gestiona donde están asociadas todas las aerolíneas. El tipo de aerolínea va a ser el transporte de pasajeros, con lo cual hemos eliminado dentro de este listado donde aparecen todas las aerolíneas a nivel mundial, aquellas que se dedican, por ejemplo, al transporte de mercancías o que realizan, por ejemplo, trabajos vinculados con la mensajería. El ámbito geográfico lo vamos a limitar a Europa, con lo cual supone que vamos a trabajar después de eliminar aquellas que no son de transporte de pasajeros o que tienen condicionantes en cuanto a la información, con 99 aerolíneas. El periodo considerado de 2010-2019 para evitar precisamente los efectos que se produjeron en consecuencia de la crisis de la pandemia del COVID-19, que supuso un paro a nivel mundial, no solamente en las aerolíneas, sino en cualquier tipo de actividad, con lo cual para nuestros los resultados nos hemos centrado en este periodo. Y lo que vamos a hacer va a ser fijarnos en las aerolíneas certificadas ISO 14001, EMAS, que es la certificación europea, o IEMBA, que es la certificación que emite la propia International Air Transport Association. La variable, precisamente, que vamos a estudiar no va a ser las ventas, sino la variación de las ventas. Es decir, cómo varían las ventas, el porcentaje de variación de un año con respecto al anterior. Eso significa que, teniendo en cuenta esta consideración que hemos realizado, vamos a ver cuáles son los datos de tanto el número de aerolíneas como el número de observaciones, porque hemos visto que son 10 años, de la muestra segmentada según el tipo de rutas, propiedad, tarifa y pertenencia a las alianzas. Con lo cual, vemos que diferenciamos o vamos a hacer esta comparación de las ventas según estas 4 características individuales y luego también lo que es la muestra totalmente agrupada. Aquí mostramos los datos, repito, tanto de observaciones en función de los años, las aerolíneas consideradas y también el porcentaje que representan. Resultados. Lo que hemos hecho ha sido precisamente pues calcular los estadísticos descriptivos de media, mediana y desviación típica. Y lo que hacemos es, como se muestra en el gráfico, las medias, que es la variable que nosotros vamos a tener más como referencia de esas 4 segmentaciones y luego el agrupamiento de la propia muestra. Comparamos la media de ese incremento de las ventas de las certificadas y no certificadas y podemos ver en la última columna cuál es la diferencia y podemos comprobar que todas son negativas. Eso significa que podemos, en este caso, intuir inicialmente que toda la percepción que tienen los pasajeros de la certificación o de precisamente esa actitud medioambiental, vemos que no repercute en un aumento de las ventas. Para en este caso poder afirmar si esa diferencia es en este caso significativa o no significativa, lo que hemos hecho ha sido hacer precisamente la prueba TD-Student, que tenemos precisamente también en esa última columna, donde nos va a permitir afirmar si esas diferencias son en este caso considerables a efectos estadísticos y nos permite afirmar que sí se tiene o no se tiene en este caso esa influencia en los pasajeros de esa actitud medioambiental de las aerolíneas. Como podemos comprobar, están marcadas en rojo precisamente las diferencias que son significativas con diferentes niveles de significatividad. Donde solamente hay un asterisco, vemos que es al 0,01, con 2 asteriscos al 0,05 y con 3 asteriscos al 0,1. Con lo cual aquí vemos los diferentes resultados y como podemos observar, los que están marcados en rojo son aquellos que sí que son significativos. Mientras los que están marcados en negro sí, hay una diferencia, pero no podemos extrapolarla, en este caso, a todas las aerolíneas de transporte de pasajeros. Y podemos ver que efectivamente es en low cost donde se produce la mayor diferencia. Luego el transporte nacional, luego vemos que la alianza pertenencia o no pertenencia y vemos que también la privada es negativa y cuando sea internacional. Con lo cual vemos que
todo sale con signo negativo, con lo cual vemos que no se produce un incremento de las ventas, consecuencia de esa percepción de los pasajeros, no se repercute en un aumento de ventas. El que tenga esa certificación ambiental, que tenga esa actitud estratégicamente medioambiental. Con lo cual, podemos, de estos resultados, determinar que la certificación ambiental no influye en las ventas de las aerolíneas de propiedad pública y full service, porque como he dicho no es significativa, y sí que podemos afirmar que la certificación ambiental influye negativamente en las ventas, porque sí que son estadísticamente significativas en las aerolíneas que operan tanto rutas internacionales como nacionales, con lo cual la ruta en este caso no influye, sean de propiedad privada, sean de low cost, y las que pertenecen o no pertenecen a una alianza. Con lo cual, en conclusión, como discusión de estos resultados, podemos afirmar lo siguiente: que la sostenibilidad ambiental no influye positivamente en las reservas. En este caso, la mejora de la imagen de la aerolínea no es suficiente para aumentar las reservas. También podemos extraer que los pasajeros no están dispuestos a asumir un aumento en el precio por los costes ambientales, con lo cual un aumento de precios, o si las aerolíneas repercuten estos costes medioambientales en los precios, pues lo que va a hacer es disminuir la demanda, como hemos podido comprobar, y no existe una concienciación suficiente de la importancia de la gestión ambiental para que precisamente los pasajeros pues cambien sus preferencias hacia una aerolínea certificada, que va a suponer un mayor precio. También podemos afirmar que los pasajeros evidentemente van a priorizar otros aspectos de la sostenibilidad. Es decir, hay otra serie de aspectos vinculados cuando nosotros vamos a hacer la reserva de un vuelo que están o se pueden priorizar por encima de esa actitud medioambiental. Podemos hablar de horarios, de precios, coste de los servicios adicionales una vez que estamos en el avión, la propia calidad del servicio, la comodidad, la seguridad, la puntualidad o la propia reputación de la aerolínea. Eso significa que otra conclusión que podemos extraer es que la sostenibilidad no está relacionada con la experiencia del vuelo. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad no es un aspecto, una variable que tenga una relación directa con el pasajero, ni inmediata ni tangible. Con lo cual puede generar escepticismo por parte de los pasajeros de que precisamente esa certificación es un compromiso ambiental real por parte de la aerolínea. Y, para finalizar, puede percibirse como una formalidad burocrática sin que realmente esa certificación pueda representar una verdadera actitud medioambiental que en definitiva pueda minimizar los efectos negativos de las aerolíneas. Pues nada, esto es todo y gracias por su atención.